A veces, el peligro acecha en los lugares más inesperados, y cuando uno se da cuenta, ya es demasiado tarde. Aquella noche, todo parecía normal. Mi turno como repartidor en la pizzería estaba por terminar, y esperaba que no entrara ningún pedido de última hora. Estaba cansado y solo quería volver a casa, pero entonces el teléfono sonó. Un pedido. La dirección no me sonaba para nada. Revisé el mapa y vi que estaba bastante lejos, en una zona poco transitada del pueblo. «Tienes suerte», dijo mi jefe con una sonrisa. «Es la última entrega de la noche». No me quedó otra opción. Agarré la pizza, subí a mi moto y partí hacia el destino. Durante el trayecto, algo comenzó a incomodarme. A medida que avanzaba, las calles se volvían más solitarias, las casas eran cada vez más escasas, hasta que, finalmente, solo quedaban árboles y terrenos baldíos a los lados del camino. Cuando llegué, me encontré con una casa vieja, con la pintura desgastada y un jardín descuidado. Estaba completamente a oscuras. Revisé el pedido una vez más para asegurarme de que no había cometido un error. No, la dirección era correcta. Aún así, algo no cuadraba. ¿Quién pediría una pizza a un lugar así a estas horas? Apagué el motor y esperé un momento observando la casa. No había movimiento, ni luces encendidas, ni señales de vida. Algo me decía que debía dar la vuelta y largarme de ahí, pero no podía simplemente irme sin intentar entregar el pedido. Bajé de la moto y caminé hasta la puerta. Toqué el timbre. Nada. Solo el silencio pesado de la noche. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido leve, como un crujido proveniente de algún rincón de la casa. Me quedé inmóvil. Quizás alguien se estaba acercando desde adentro, o tal vez no estaba solo. «¿Hola?», pregunté, tratando de sonar despreocupado. «Traigo su pizza». El viento sopló con fuerza y por un segundo sentí que algo se movía entre los árboles, pero no había nadie ahí. Di un paso atrás, sintiendo que algo no estaba bien. Mi instinto me gritaba que me alejara, que esto no era una simple entrega. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a mi moto, la puerta se abrió, pero no por completo, solo lo suficiente para dejar ver una rendija de oscuridad al otro lado. «Pasa». La voz vino de adentro, grave, apagada, como si le costara salir. No pude ver a la persona que habló, pero el simple hecho de que no hubiera encendido ninguna luz antes de abrir la puerta hizo que mi piel se erizara. En ese momento, supe que había cometido un error del que quizás ya no podría escapar. El aire se volvió más denso. Algo dentro de mí gritaba que retrocediera, que me alejara de esa puerta antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis piernas no respondían. Desde la rendija oscura la voz volvió a sonar. «Pasa, está abierto». Tragué saliva. Lo lógico era dar la vuelta y salir corriendo, pero ¿y si realmente había alguien necesitando ayuda? Tal vez era un anciano, alguien que no podía moverse bien. Tal vez, pero entonces lo vi. Una figura emergió de la sombra detrás de la puerta. No encendió la luz, no intentó acercarse. Solo estaba ahí, en la penumbra, mirándome. Podía ver su silueta alta y delgada. Pero lo que realmente me inquietó fueron los reflejos de sus lentes oscuros. ¿Quién usa gafas de sol en plena noche? El hombre se quedó inmóvil por unos segundos, como si estuviera esperando a que yo diera el primer paso. «El dinero está en la parte de atrás», dijo al fin con la voz seca y rasposa. «Sígueme». No sé qué fue peor, que hablara con tanta calma o que lo hiciera desde la oscuridad, sin siquiera intentar mostrarse. Hice un esfuerzo por parecer natural. «¿Podría traerlo aquí? Prefiero no entrar, ya sabe, política de la pizzería». Un silencio incómodo se instaló en el aire. Lo sentí observándome, aunque sus gafas impedían que viera sus ojos. «No puedo». Venerable, no me moví.
El hombre abrió la puerta un poco más. Ahora podía ver parte del interior, un pasillo angosto con el papel tapiz viejo y rasgado, un mueble cubierto de polvo. No había luz en ninguna parte. Mi corazón latía fuerte. No quería entrar, pero tampoco quería seguir parado ahí. Di un paso atrás. Está bien, puedo esperar aquí. Pero entonces algo cambió. El hombre inclinó la cabeza lentamente. Fue un movimiento extraño, como si estuviera evaluando mi reacción. Luego, sin previo aviso, giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia la parte trasera de la casa. No encendió ninguna luz. Sus pasos eran casi inaudibles. La puerta quedó abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo lógico sería irme. No había nada que justificara seguir con esta entrega, pero en vez de eso, di un paso hacia adelante, solo un paso, y entonces lo escuché. Un susurro. Vino de dentro de la casa. No era la voz del hombre, era otra voz, más suave, más débil, una voz que no parecía humana. Mis piernas se congelaron. Algo estaba en esa casa. Algo más. Y lo peor es que sentí que sabía que yo estaba ahí. El susurro fue apenas un murmullo, pero lo suficiente para hacer que cada músculo de mi cuerpo se tensara. No podía entender lo que decía. Era un sonido rasposo, lejano, como si viniera desde el fondo de la casa. Mi respiración se volvió más pesada. Todo mi instinto gritaba que saliera de ahí, que diera la vuelta y corriera sin mirar atrás. Pero mis pies seguían clavados en el suelo. El hombre ya había desaparecido en la parte trasera de la casa. La puerta seguía abierta de par en par, como si esperara a que yo entrara, y dentro solo sombras. Tragué saliva y forcé a mis piernas a moverse, pero en la dirección contraria. Mejor deje la pizza aquí», dije en voz alta. «No quiero molestar». Mi plan era dar media vuelta y volver a mi moto. No me importaba la propina, ni la pizza, ni la entrega. Algo no estaba bien en esa casa y no pensaba quedarme a averiguar qué. Pero justo cuando di el primer paso para alejarme, la puerta se cerró de golpe. El estruendo resonó en la noche, haciendo que un escalofrío helado recorriera mi espalda. Me giré de inmediato. La entrada estaba cerrada. Nadie había salido ni entrado. El viento no pudo haber sido. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo la casa. No era solo el hombre de los lentes oscuros. Había algo más. Algo que no quería que me fuera. El susurro volvió a sonar, pero esta vez venía de mucho más cerca. No lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia mi moto, con el pulso desbocado y el miedo subiendo por mi garganta. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor, pero en cuanto giré la llave, un nuevo ruido me congeló. Algo se movía dentro de la casa. No caminaba, corría hacia la puerta. Mi piel se erizó. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Con un último intento desesperado, giré la llave y la moto arrancó con un rugido ensordecedor. No miré atrás, no quería ver qué o quién estaba ahí. Aceleré con todas mis fuerzas, alejándome de ese lugar maldito. Pero justo cuando doblé en la primera esquina, en el reflejo del retrovisor, algo se movió entre los árboles, algo que no debía estar ahí. Y lo peor, me estaba mirando. No sabía qué era lo que había visto en el retrovisor. Solo sé que estaba ahí, en la oscuridad, observándome. Aceleré más de lo que debía, sintiendo el viento frío golpearme en la cara. La carretera estaba vacía y cada sombra en los árboles parecía moverse. Mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos. No puede ser real, seguro es el miedo jugándome una mala pasada. Pero entonces vi las luces. 2 faros brillaron en la distancia, reflejándose en mis espejos. Un auto venía detrás de mí. No habría sido extraño si no fuera porque no había escuchado ningún motor antes, y porque esos faros no se encendieron hasta que pasé por esa calle. Algo dentro de mí se revolvió.
No reduje la velocidad. Al contrario, aceleré más. El auto también. Ya no era solo la sensación de ser observado. Ahora, alguien o algo me estaba siguiendo. Doblé en una calle secundaria, esperando que el vehículo pasara de largo, pero no lo hizo. Giró detrás de mí. Intenté calmarme. Podía ser coincidencia. Tal vez alguien que vivía por la zona, regresando a casa. Pero entonces las luces parpadearon, 1, 2 veces, como si fuera una señal. Un sudor frío recorrió mi espalda. Decidí cambiar mi ruta. En vez de tomar el camino habitual de regreso a la pizzería, fui en dirección opuesta, por una calle menos transitada, pero el auto siguió ahí. No importaba hacia dónde doblara, no se alejaba. En un momento decidí hacer una prueba. Fui hacia una rotonda y di la vuelta completa. Si el auto realmente me estaba siguiendo, tendría que hacer lo mismo. Giré, el auto también. En ese momento, la última duda desapareció. No era coincidencia. Pisando el acelerador con todas mis fuerzas, me dirigí de nuevo hacia el centro de la ciudad. Si lograba llegar a una zona con más gente, quizás podría perderlo. Pero cuando tomé la avenida principal, el auto hizo algo que me dejó sin aliento. Apagó los faros. Ahora solo era una sombra moviéndose detrás de mí, silenciosa, invisible en la noche. Mi respiración se volvió errática. No podía verlos, pero sabía que estaban ahí. Y por alguna razón, sentí que no querían que llegara a la pizzería. No querían que hablara. No querían que contara lo que había visto. Mi única opción era llegar al centro de la ciudad. Necesitaba calles iluminadas, movimiento, personas. Si lograba llegar a la pizzería, al menos habría testigos. Pero el auto seguía ahí, moviéndose en la oscuridad, su motor apenas un murmullo en la distancia. Cada semáforo en rojo, cada cruce vacío se convertía en una tortura. Me sentía acorralado, como si estuviera siendo cazado. Entonces vi algo que me dio una mínima esperanza. A unas cuadras de la pizzería había una patrulla estacionada, un par de oficiales dentro revisando papeles. Si lograba llegar hasta ellos, tal vez el auto se alejaría. Tal vez todo esto terminaría. Aceleré, sintiendo cómo la presión en mi pecho crecía con cada metro que recorría. Pero entonces el auto detrás de mí hizo algo que me hizo dudar de todo. Se detuvo. No frenó de golpe. No dobló en otra calle. Simplemente se detuvo. Lo miré por el retrovisor, con el corazón latiendo en mi garganta. Los faros seguían apagados. Era solo una silueta, inmóvil, en medio de la avenida vacía. Algo no tenía sentido. Si realmente querían atraparme, ¿por qué detenerse justo ahora? Reduje la velocidad, sin apartar la vista del auto. Sentí una punzada de miedo recorrerme el cuerpo, y fue entonces cuando lo entendí. No estaban solos. Giré la cabeza de golpe y mi estómago se hundió. A unos metros, en la acera, justo bajo una farola que parpadeaba, había una figura, alta, inmóvil, observándome. No pude ver su rostro, solo la silueta, pero sabía que me estaba mirando. El automóvil, la persecución, todo había sido para traerme aquí. Era una trampa. La patrulla estaba demasiado lejos. Si intentaba correr hacia ellos, tendría que pasar por delante de eso. El silencio era insoportable. Sentí mi piel erizarse. La farola parpadeó una vez más, y en el instante en que la luz volvió, la figura ya no estaba ahí. El aire se volvió helado. Mis manos sudaban sobre el manillar de la moto, y el ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido. Miré hacia todos lados, buscando la figura que había estado allí segundos antes. No podía haber desaparecido así de fácil, pero no había nada. El auto que me había perseguido seguía detenido en la avenida, inmóvil, como si esperara algo. No lo pensé más. Aceleré directo hacia la pizzería. No me importaba si rompía alguna regla de tránsito o si alguien me veía desesperado. Tenía que salir de ahí. Cuando llegué, sentí un alivio momentáneo. El neón rojo de la pizzería
aún brillaba, y mi jefe estaba en la caja contando el dinero del día. «Llegaste rápido», dijo sin siquiera levantar la vista. Me apoyé contra el mostrador tratando de recuperar el aliento. No podía contarle lo que había pasado sin sonar como un loco. Así que solo dije: «Hay un auto siguiéndome». Esta vez mi jefe sí me miró. «¿Siguiéndote? ¿Desde dónde?» «Desde la última entrega». «No lo sé. Algo está mal». Él frunció el ceño y salió por la puerta principal para echar un vistazo. Yo lo seguí, sintiéndome más seguro al estar bajo las luces de la pizzería. Pero afuera no había nada. El auto había desaparecido. Mi jefe soltó una risa nerviosa. «Tal vez solo era alguien que tomó la misma ruta que tú. No te preocupes», pero yo sabía que no era una coincidencia. El problema era que no tenía pruebas. Terminé mi turno lo más rápido que pude. No quería seguir ahí ni un minuto más. Solo quería llegar a casa y encerrarme en mi cuarto. Cuando finalmente salí del trabajo miré en todas direcciones antes de subir a la moto. Nada. Ni rastro del auto, ni de la figura de la farola. Tal vez todo había terminado, pero cuando llegué a mi casa y apagué el motor, lo sentí. Esa sensación de que alguien te observa incluso cuando no puedes ver a nadie. Mis manos temblaban cuando saqué la llave y me dirigí a la puerta. Entré y cerré con doble llave. Todo estaba oscuro y silencioso. Subí a mi habitación y me dejé caer en la cama con la mente agotada, pero no podía dormir. El miedo se había convertido en un peso real, una presión en mi pecho que no me dejaba en paz. Cerré los ojos y traté de tranquilizarme, hasta que escuché un ruido leve, apenas un murmullo. Alguien estaba caminando fuera de mi casa. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía ser el viento, no podía ser mi imaginación. Alguien estaba ahí afuera y lo peor de todo, estaba seguro de que no se había ido desde que llegué. No me moví. Me quedé en la cama con los ojos abiertos escuchando. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si la persona o lo que fuera cuidadosa, asegurándose de no hacer demasiado ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse desde afuera. Tragué saliva y me obligué a sentarme. Me acerqué a la ventana con extremo cuidado, tratando de no hacer ningún sonido. Apenas levanté la persiana unos centímetros para mirar hacia la calle. Vacía. La luz del poste iluminaba la banqueta y no había señales de nadie. Pero yo sabía que alguien estaba allí. Esperé, manteniendo la respiración, y entonces ocurrió. De la nada, la farola parpadeó una vez, 2 veces, y en el tercer parpadeo, allí estaba, parado en la esquina de la calle. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, y me estaba mirando. No podía ver su rostro por la distancia, pero su postura era rígida, inhumana. Quise retroceder, alejarme de la ventana, pero en el instante en que lo pensé, la cabeza de la figura se inclinó levemente, como si supiera que lo estaba viendo. El miedo me estranguló la garganta. Rápidamente corrí las cortinas y me alejé de la ventana, con el pulso descontrolado. Esto no era una coincidencia. No podía serlo. Quienquiera que estuviera afuera no era solo alguien siguiéndome por la calle. Number me estaba esperando. Mi primer instinto fue llamar a alguien, pero ¿a quién? Si marcaba a la policía, ¿qué diría? Hay una persona parada en mi calle viéndome. ¿Y si cuando llegaran ya no había nadie? No tenía pruebas, pero tampoco podía quedarme quieto. Tomé mi celular y abrí la cámara con la intención de grabar, pero en cuanto volví a la ventana y corrí apenas un poco la cortina, ya no estaba. La calle estaba completamente vacía. Me quedé allí, paralizado, esperando ver movimiento, pero nada. Por un segundo pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero entonces mi celular vibró en mi mano. Una notificación, un mensaje, número desconocido.
Abrí la conversación con los dedos temblando. Había una sola palabra escrita: abre, y antes de que pudiera reaccionar, alguien golpeó la puerta de mi casa. No me moví. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si la persona, o lo que fuera cuidadosa, asegurándose de no hacer demasiado ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse desde afuera. Tragué saliva y me obligué a sentarme. Me acerqué a la ventana con extremo cuidado, tratando de no hacer ningún sonido. Apenas levanté la persiana unos centímetros para mirar hacia la calle. Vacía. La luz del poste iluminaba la banqueta y no había señales de nadie, pero yo sabía que alguien estaba allí. Esperé, manteniendo la respiración, y entonces ocurrió. De la nada la farola parpadeó una vez, 2 veces, y en el tercer parpadeo, allí estaba, parado en la esquina de la calle. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, y me estaba mirando. No podía ver su rostro por la distancia, pero su postura era rígida, inhumana. Quise retroceder, alejarme de la ventana, pero en el instante en que lo pensé, la cabeza de la figura se inclinó levemente, como si supiera que lo estaba viendo. El miedo me estranguló la garganta. Rápidamente corrí las cortinas y me alejé de la ventana, con el pulso descontrolado. Esto no era una coincidencia. No podía serlo. Quienquiera que estuviera afuera no era solo alguien siguiéndome por la calle. Number Me estaba esperando. Mi primer instinto fue llamar a alguien, pero ¿a quién? Si marcaba a la policía, ¿qué diría? Hay una persona parada en mi calle viéndome. ¿Y si cuando llegaran ya no había nadie? No tenía pruebas, pero tampoco podía quedarme quieto. Tomé mi celular y abrí la cámara con la intención de grabar, pero en cuanto volví a la ventana y corrí apenas un poco la cortina, ya no estaba. La calle estaba completamente vacía. Me quedé allí, paralizado, esperando ver movimiento, pero nada. Por un segundo pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero entonces mi celular vibró en mi mano. Una notificación, un mensaje, número desconocido. Abrí la conversación con los dedos temblando. Había una sola palabra escrita: abre. Y antes de que pudiera reaccionar, alguien golpeó la puerta de mi casa. La risa, ese sonido bajo, áspero, como si la garganta de quien reía estuviera llena de polvo. Me quedé paralizado, con el celular apagado en la mano y la mente en blanco. No podía respirar, no podía pensar. Solo sabía una cosa: no estaba solo. Retrocedí lentamente, alejándome de la puerta sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que llenaba toda la casa. Pero entonces lo escuché de nuevo. No la risa, algo peor. El picaporte, girando. Alguien estaba intentando abrir la puerta, no de forma agresiva, no a la fuerza. Lo hacía con calma, como si supiera que tarde o temprano yo abriría. Mi cuerpo entero entró en pánico. Sabía que la puerta estaba cerrada con llave, pero eso no importaba. Algo me decía que si esa cosa quería entrar, lo haría. Corrí hacia la cocina y tomé lo primero que encontré: un cuchillo. No tenía idea de lo que haría con él. El picaporte dejó de moverse. Silencio. Esperé. Segundos, minutos, no lo sé, pero entonces los golpes comenzaron. Fueron violentos, desesperados, como si lo que estuviera afuera hubiera perdido la paciencia. La madera crujió. Mi respiración era un desastre. El cuchillo temblaba en mi mano. Esto no podía estar pasando, pero antes de que pudiera reaccionar, la peor parte llegó. Desde dentro de mi casa, desde el pasillo oscuro que daba a mi habitación, escuché algo. No un golpe, no un paso, no una risa, un susurro. Cerca, muy cerca, detrás de mí. Me congelé. Algo estaba adentro. No fui yo quien abrió la puerta. No fui yo quien dejó entrar a esa cosa. Pero de alguna manera, ya estaba aquí. El tiempo se detuvo.
No podía darme la vuelta, no podía moverme. El susurro seguía ahí flotando en el aire. Bajo, frío, como si alguien estuviera justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi nuca. Las manos me sudaban, el cuchillo resbalaba entre mis dedos. No estoy solo, quise correr, pero algo dentro de mí me decía que si hacía el más mínimo movimiento, si siquiera intentaba mirar, no habría escapatoria. El golpe en la puerta cesó, el susurro también. El silencio era absoluto, no había opción, tenía que reaccionar. Tragué saliva, cerré los ojos un segundo y reuní todo el valor que me quedaba. Giré en un solo movimiento levantando el cuchillo, pero no había nadie. Solo la cocina, vacía, el pasillo oscuro. Mi cuerpo entero temblaba. Me giré de nuevo hacia la puerta de entrada, esperando encontrarla abierta, pero seguía cerrada. Las cerraduras intactas. Respiré hondo, tratando de pensar con claridad. ¿Lo había imaginado? ¿Todo había sido mi mente jugándome una broma? Number no lo fue, porque entonces vi la nota, pegada en la puerta. Un pequeño trozo de papel amarillo, escrito con una letra temblorosa. Me acerqué con las piernas flojas y lo tomé entre mis dedos. Había solo 3 palabras: nos vemos pronto. Mi estómago se hundió, mis manos comenzaron a temblar. Abrí la puerta de golpe y miré afuera. Nada, ni un solo ruido, ni un alma en la calle. El mundo seguía igual que siempre, pero yo sabía la verdad. Algo me había estado siguiendo, algo había entrado en mi casa, y lo peor de todo, no se había ido del todo.